Desde luego, a veces sorprende los motivos por los que algunos casos de desaparición no se resuelven. Uno suele pensar que si el caso no se ha resuelto es porque era muy rebuscado, rodeado de muchísimo misterio, no porque la policía no hiciera bien su trabajo, fuera miope o diera por hecho algunas cosas sin comprobarlas. Por suerte, en internet hay personas más dedicadas con más visión, que ya bien sea por casualidad o por tener más capacidad de observación, lograron resolver casos que se dieron por imposible. Número 3. Grateful Doe. En Virginia, un coche se salió de la carretera a la 1:30 de la madrugada y se estrelló contra unos árboles, matando a los 2 pasajeros. Se cree que el conductor se quedó dormido. Iban por esta carretera. Si se quedó dormido es normal. Es una de esas carreteras monótonas, kilómetros y kilómetros en línea recta, ni una sola curva. Si haces una maniobra es para adelantar, de lo contrario, nada de nada. Pese a que una carretera recta parece inofensiva, son peligrosas si estás cansado, porque no te exige mucha atención y el cuerpo y la mente se va relajando. El conductor era Michael Eric Hager, de 21 años, pero el otro chico no se sabía quién era. No era un amigo de Michael, eso seguro, porque si no podrían haberle reconocido, y la familia de Michael no sabía quién era. Lo más probable es que le viera haciendo autostop y parara. Sea como sea, el accidente lo dejó irreconocible y para colmo no tenía identificación. Lo único que servía para identificarle era su camiseta de Grateful Dead, una pequeña estrella tatuada en el brazo izquierdo, unas cuantas monedas, un mechero, una nota y 2 entradas de un concierto de Grateful Dead. De ahí que en internet el caso se conociera como Grateful Doe. Doe, por cierto, es el apellido que se les da a los que no pueden identificar. A los chicos los llaman John Doe y a las chicas Jane Doe. Si una tumba tiene ese nombre es porque no saben quién es. La nota tampoco daba ninguna pista buena. Decía: Jason, lo siento, tenemos que irnos, ya nos veremos. Llámame a este número, Caroline T, Caroline O. Llamaron a ese número pero no consiguieron nada. Quizás se llamase Jason, pero nadie había denunciado la desaparición de ningún Jason. Del mismo modo, las huellas dactilares y el análisis de ADN tampoco sirvieron de mucho. Tampoco podían compartir ninguna foto, el accidente lo había desfigurado. Hicieron algunos retratos, pero como comprenderás eran demasiado básicos como para que alguien pudiera reconocerle. Y así, de esa manera, sin que pudieran seguir ninguna pista, aquel chico desconocido se convirtió durante 20 años en Grateful Doe. Durante ese tiempo nacieron muchas páginas en Facebook, Reddit y WebSleuth que compartían entre sí toda la información del caso. Con el tiempo crearon versiones mejoradas del retrato inicial y en 2012 el Centro Nacional de Niños Desaparecidos creó este. La usuaria con el nombre Grey Metal creó un post resumiendo toda la historia con todas las actualizaciones que tenía en aquel momento a finales de 2014 y del mismo modo creó el subreddit Grateful Doe. Se convirtió en una detective aficionada que se dedicaba a reorganizar el caso, moderar y contestar preguntas. Un día, otro usuario llamado Steve le dijo que creía reconocer a esa persona. Le comentó que le recordaba a un antiguo compañero llamado Jason, aunque no podía recordar su apellido. En aquella época trabajaba en un McDonald's, era fan de Grateful Dead y se perdía durante días yendo de un lado para otro. Le pasó unas cuantas fotos para que viera el parecido y sí, mínimo había que reconocer que se parecían. Estas fotos se compartieron en todos aquellos grupos hasta que finalmente la madre de Jason, Margareta Evans, le reconoció. Y una vez hecho el test de ADN, ya no hubo ninguna duda. Era Jason Callahan. Bien, caso resuelto, pero queda un detalle. El accidente no ocurrió muy lejos. Jason vivía en Myrtle Beach, en Carolina del Sur, y el accidente ocurrió en una carretera en Virginia que se dirigía a Carolina del Sur, precisamente. ¿Estaría regresando a casa después de ver el concierto? ¿Quién sabe? La duda es la madre, que dijo que no sabía dónde había estado viajando y por lo tanto no sabía dónde denunciar la desaparición. Ya lo había hecho otras veces, escapaba sin avisar. En esta ocasión, creía que Jason se había ido para vivir su vida y no quería que le encontraran. Así que la madre se limitó a rezar para que algún día le llamara o regresara a casa. ¿No le pareció raro que su hijo de 19 años se fuera sin más? ¿Ni una nota, ni una llamada? Quiero decir, si le veía capaz de hacer eso, la relación con su madre no sería nada buena y en ese caso, ella tampoco tendría mucho interés en encontrarle. Un poco extraño ese comportamiento. Lo que habría hecho la mayoría es denunciar la desaparición en tu estado, en todos los estados vecinos y eventualmente en todo el país. Y quién sabe, quizá con la nota se podría haber resuelto antes. Tienes a un posible Jason que se dirige a Carolina del Sur, donde alguien ha denunciado la desaparición de un Jason. ¿Tu hijo era fan de Grateful Dead? Sí, prueba de ADN y caso resuelto. En cualquier caso, el misterio se resolvió gracias a la comunidad y en especial a Grey Metal, que por cierto su página sigue activa. Además de este, han resuelto muchos más. Número 2. Un vecino silencioso.
En noviembre de 1997, William llamó a su novia a las 9:30 de la noche para decirle que llegaría pronto a casa. Se quedó 1 hora y media más en la discoteca y a las 11 le vieron salir. ¿Qué hacía un hombre de 40 años solo en la discoteca mientras la novia estaba en casa? No tengo ni idea. No parecen darle importancia a ese hecho, aunque yo lo encuentro bastante llamativo. Sea como sea, se fue a las 11 del club y según dijeron algunos testigos, no parecía haber bebido mucho. Se metió en el coche, lo arrancó y nunca llegó a ninguna parte. Desapareció. No tenían nada. 0 testigos, 0 pistas. Parecía alguien esforzándose en no dejar pruebas. Alguien que decidió que aquella era la noche de desaparecer. Quizá había conocido a otra persona y era incapaz de decírselo a su pareja actual. Sea cual fuera la razón, no profundizaron en la investigación y archivaron su caso. 22 años después, en agosto de 2019, lo encontraron de una manera increíble. Mirando por casualidad Google Earth. Uno de los vecinos de la comunidad de Grand Isles en Wellington estaba mirando el barrio en Google Earth y se dio cuenta de esto. Había un coche hundido en el estanque. Estaba bastante seguro de que era un coche, pero para asegurarse, le pasó las imágenes al vecino que vive en esa casa y le dijo que mirara a ver si podía verlo. Curiosamente, aunque desde arriba se ve bastante claro, desde abajo no podía ver nada, por más que supiera que estaba ahí. En su segundo intento usaron un dron y de nuevo la imagen del coche era clarísima. Esas imágenes fueron suficientes para que la policía hiciera una inspección, verificara que sí era un coche y, como no, era el coche de William, con William aún dentro. Parece muy extraño que su coche fuera capaz de llegar ahí sin que nadie lo supiera, pero hay que saber que hace 22 años ese barrio no existía. William ya estaba en el estanque antes de que comenzara la construcción. Seguramente fue accidental, en mitad del trayecto algo le hizo salirse de la carretera y cayó. No se sabe muy bien por qué no pudo salir del coche. Quizá se desmayó, quizá entró en pánico, quizá el accidente lo dejó aturdido. Por la razón que fuera, se ahogó. Se volvió invisible y una vez construida la urbanización permaneció como un vecino más, sin que nadie lo supiera. El coche aún se puede seguir viendo en Google Earth, solo tenéis que buscar Grand Isles en Wellington y ahí lo podéis ver. ¡Y piscinas! Todos los modelos, tamaños y formas que quieras, porque ahí todo el mundo tiene piscina. Número 1. Linda Mary Pagano. La historia es simple. Linda Pagano vivía con su padrastro Byron Claflin, quien destacaba por ser violento con su madre y sus hermanos, pero con ella no mucho. La madre y los hermanos se fueron, dejaron a Byron, pero Linda se quedó con él, porque al parecer la madre tenía un gusto terrible para elegir pareja y el nuevo novio le daba aún más asco que Byron. Un día, Linda se fue con su novio a ver un concierto de rock en Cleveland y regresó muy tarde a casa. Fuera por ese motivo o por otro, Byron y Linda discutieron y él la echó de casa. Sin embargo, Byron no sabía qué había pasado después de aquello y al ver que no tenía noticias de ella, llamó a la madre para decirle que Linda no aparecía en ninguna parte. Los amigos y el novio tampoco sabían dónde se había metido. Ya con esto sabéis cómo va a terminar. En este punto hay 2 sospechosos y habría que investigarlos a fondo, Byron y el novio. Pero no, la policía pensó que era mejor no molestarles mucho y dar por hecho que Linda se había fugado después de la pelea. Un año después, unos chicos encontraron los restos de un esqueleto cerca de un río. Se encontró en unas condiciones que no hizo posible reconocer el cuerpo, ninguna pista de quién podía ser. Como mucho, pudieron saber que era una chica adolescente y que murió de un disparo en la cabeza. Poca información, sí, pero suficiente para que su hermano Mike Pagano intuyera que podía ser su hermana desaparecida. Aquí es cuando el mundo implosiona. Mike llama para decir a la policía que podría ser su hermana, pero la chica que le atendió le dijo que no lo veía posible, que los restos pertenecían a una chica un poco mayor y un poco más alta. ¡Y ya está! Ahí se quedó el asunto. Con esa facilidad se tiró a la basura la única pista que tenían y sin nada más que poder investigar, el caso cayó automáticamente en el olvido. Ni siquiera entró en la base de datos de personas desaparecidas, no se sabe muy bien por qué. Los restos encontrados en el río se enterraron en el cementerio de Highland Hills en Cleveland, sin nombre. Solo una pequeña descripción que decía «huesos de una mujer blanca desconocida». Muchos años después, aquella descripción despertó la curiosidad de Christina Skates, una aficionada a los misterios que en ese momento estaba mirando los archivos del cementerio porque quería encontrar un antepasado. Buscó toda la información que pudo sobre el antiguo caso y abrió un hilo en Reddit. Explicó que tampoco había conseguido mucho, el caso apenas se investigó y en cuanto fue enterrada, desapareció. Sin embargo, gracias a ella consiguió que la información llegara a Carl Koppelman, quien hizo una recreación de la cara de la víctima y con unas cuantas llamadas por parte de Christina, entró finalmente en la base de datos. Parece que aquello era todo lo que necesitó la policía, porque ahora sí pensaron lo que el hermano dedujo hacía muchísimos años. ¿Y si es Linda Pagano? Probaron algunos métodos para identificarla, incluyendo la ficha dental, pero no funcionó. El único método restante era el que siempre se deja como última opción porque es el que más tiempo y esfuerzo requiere, una prueba de ADN. La desenterraron, sacaron el ADN, lo compararon con los hermanos y casi un año después,
Vaya, resulta que es Linda Pagano. Sé que estaréis pensando que el caso se podría haber resuelto hace mucho si la chica al teléfono no le hubiera dicho al hermano que no podía ser ella por ser un poco más alta, pero tened en cuenta una cosa. Era 1975. Por aquel entonces, la extracción del ADN era una técnica relativamente nueva. Se usó por primera vez en 1960 para condenar a Colin Pitchfork, pero no se había extendido su uso. Además, a medida que pasaba el tiempo era más complicado. Los restos se convirtieron en huesos y la técnica para extraer el ADN de los huesos no se perfeccionó hasta finales de los 80 o 90. Por aquel entonces había pasado mucho tiempo y por una cosa o por otra se olvidaron de ella. En cuanto a lo que pasó, se cree que Byron, el padrastro, la mató durante la discusión, se llevó el cuerpo con el coche y luego fue con la típica historia de se ha ido de casa. Si fue él, tampoco se le pudo juzgar ya que llevaba muerto 25 años.